¿Has escuchado alguna vez el aullido de un perro en medio de la noche que te heló la sangre de una manera inexplicable? Un sonido que no parecía venir de ningún animal terrenal, sino de algo mucho más oscuro y primordial. Si vives en las regiones rurales de Argentina y has tenido esa experiencia escalofriante, tal vez has estado cerca de una de las criaturas más siniestras y controvertidas de toda la mitología sudamericana. Bienvenidos una vez más, queridos seguidores del misterio, a una historia que nos lleva a las estancias más remotas y prósperas de Argentina, donde la riqueza extrema a menudo viene acompañada de pactos oscuros y guardianes sobrenaturales. Hoy vamos a conocer a El Familiar, una entidad demoníaca que protege la fortuna de sus amos a cambio de sacrificios humanos. ¿Ya conocías la historia de El Familiar? ¿Sabías que según esta leyenda, algunas de las familias más ricas de Argentina han mantenido su prosperidad durante generaciones alimentando a un demonio con la sangre de trabajadores inocentes? Si no lo sabías, prepárate, porque esta historia te mostrará el precio más oscuro que algunos están dispuestos a pagar por el poder y la riqueza. El Familiar es una de las leyendas más controvertidas y persistentes del folclore argentino, especialmente en las provincias del norte como Salta, Tucumán y Santiago del Estero. A diferencia de muchas otras criaturas míticas que actúan por impulsos propios, el Familiar es específicamente un demonio invocado y controlado por seres humanos que han hecho pactos conscientes con fuerzas diabólicas. La leyenda tiene sus raíces en el período colonial, pero se intensificó durante el siglo XIX, cuando la industria azucarera del norte argentino experimentó un crecimiento explosivo que creó fortunas inmensas de la noche a la mañana. Estas fortunas súbitas y aparentemente inexplicables dieron origen a rumores sobre métodos sobrenaturales de enriquecimiento. Según las tradiciones más antiguas, el Familiar aparece como un perro negro gigantesco, del tamaño de un ternero, con ojos rojos como brasas ardientes y dientes que brillan como plata pulida. Pero esta es solo una de sus formas. También puede manifestarse como un toro negro, un caballo salvaje, o incluso como una serpiente enorme, dependiendo de las necesidades específicas de su invocador. La historia más documentada sobre el Familiar involucra a la familia Herrera, propietarios de una de las plantaciones de caña de azúcar más prósperas del norte argentino durante la década de 1880. Don Evaristo Herrera había heredado una propiedad modesta de su padre, pero en el espacio de solo 10 años la transformó en un imperio que generaba ganancias que rivalizaban con las mejores estancias de Buenos Aires. Lo que hacía sospechosa la prosperidad de don Evaristo era no solo su velocidad, sino también su consistencia antinatural. Mientras otros productores sufrían por sequías, plagas, fluctuaciones de precios y otros problemas típicos de la agricultura, las plantaciones de los Herrera prosperaban sin importar las condiciones externas. Más inquietante aún era la tasa de mortalidad inexplicablemente alta entre los trabajadores de la plantación Herrera. Cada año, entre 5 y 10 peones morían en accidentes que no tenían explicaciones satisfactorias, caídas misteriosas en pozos, ataques de animales salvajes que nunca se encontraban, enfermedades súbitas que no respondían a ningún tratamiento médico. Si estás disfrutando esta historia sobre una de las criaturas más siniestras de Argentina, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tengo muchas más leyendas sobre pactos demoníacos que te van a impactar. Los trabajadores supervivientes comenzaron a susurrar sobre avistamientos nocturnos de un perro negro gigantesco que patrullaba los límites de la plantación. Este perro no ladraba como un animal normal, sino que emitía un aullido profundo y resonante que parecía venir de las profundidades mismas del infierno. Pero lo más aterrador de estos avistamientos era que el perro parecía estar seleccionando a sus víctimas. Los trabajadores reportaban que la criatura se acercaba a peones específicos, los olfateaba cuidadosamente y luego se alejaba. Invariablemente, aquellos que habían sido inspeccionados por el perro morían en accidentes extraños dentro de las siguientes semanas. La verdad sobre el Familiar de los Herrera se reveló a través del testimonio de un trabajador llamado Jacinto Mamani, un indígena quechua que había trabajado en la plantación durante más de 15 años y había presenciado la transformación gradual de la propiedad. Según Jacinto, don Evaristo no había heredado simplemente una plantación próspera. En sus primeros años como propietario, había luchado como cualquier otro agricultor contra las dificultades naturales y económicas. Pero todo cambió después de un viaje misterioso que hizo a Buenos Aires en 1875. Don Evaristo regresó de ese viaje completamente cambiado, relata Jacinto en una declaración grabada años después por un sacerdote local. Ya no era el mismo hombre que había conocido durante años. Había algo en sus ojos, algo frío y calculador que no había estado ahí antes. Más inquietante aún, don Evaristo regresó acompañado por un consultor misterioso, un hombre pálido y delgado que se presentó solo como señor Belmont,
y que se instaló permanentemente en una casita apartada en los confines de la plantación. Nadie vio nunca claramente el rostro del señor Belmont. Siempre vestía ropas negras que cubrían la mayor parte de su cuerpo y tenía la costumbre de mantener conversaciones largas e intensas con don Evaristo durante las noches de luna nueva. Fue después de la llegada del señor Belmont que comenzaron los avistamientos del perro negro gigantesco y también cuando la prosperidad de la plantación comenzó su crecimiento sobrenatural. Una noche, continúa Jacinto, me desperté escuchando cantos extraños que venían de la casita donde vivía el señor Belmont. Eran cantos en un idioma que nunca había escuchado, pero que me llenaban de un miedo tan profundo que no podía moverme. La curiosidad finalmente venció al miedo, y Jacinto se acercó sigilosamente a la casita para investigar los sonidos extraños. Lo que vio esa noche lo marcaría para el resto de su vida. Dentro de la casita, don Evaristo y el señor Belmont estaban realizando algún tipo de ritual alrededor de un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. En el centro del círculo había un perro pequeño y aparentemente normal, pero mientras Jacinto observaba, el animal comenzó a crecer y transformarse. El perro se volvió gigantesco ante mis ojos, describe Jacinto. Su pelaje se oscureció hasta volverse negro como la noche más profunda. Sus ojos se encendieron como carbones ardientes, y sus dientes crecieron hasta parecer cuchillos de plata. Pero lo más aterrador era la inteligencia que vi en sus ojos. No era un animal. Era algo mucho más siniestro. Cuando la transformación se completó, el señor Belmont se dirigió al monstruo con una voz que no sonaba completamente humana. Tu misión es proteger esta propiedad y asegurar su prosperidad. A cambio, cada mes alimentarás tu hambre con la vida de uno de los trabajadores. Elígelos cuidadosamente, aquellos que no serán extrañados, aquellos cuya muerte puede parecer accidental. Don Evaristo, visiblemente incómodo pero claramente comprometido con el pacto, asintió débilmente. ¿Y si quiero terminar este acuerdo?, preguntó con una voz apenas audible. El señor Belmont se rió con una risa que helaba la sangre. No hay término para este tipo de acuerdos, don Evaristo. El familiar te servirá fielmente mientras mantengas tu parte del pacto. Pero si intentas traicionarlo o expulsarlo, él te reclamará a ti y a todos los miembros de tu familia como compensación. Jacinto huyó aterrorizado de la casita, pero lo que había presenciado lo atormentaría durante el resto de su vida. Durante los años siguientes, observó cómo el patrón se repetía mensualmente. El familiar seleccionaba a un trabajador, y dentro de semanas esa persona moría en circunstancias misteriosas. ¿Qué opinas de este tipo de pactos diabólicos? ¿Crees que la riqueza que viene del sufrimiento de otros puede traer verdadera felicidad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La situación se volvió insostenible para Jacinto cuando el familiar comenzó a inspeccionar a su propio hijo, un joven de 16 años que había comenzado a trabajar recientemente en la plantación. Sabiendo lo que eso significaba, Jacinto tomó la decisión desesperada de alertar a las autoridades sobre lo que había presenciado. Pero cuando Jacinto se acercó al párroco local, padre Antonio Méndez, con su historia, el sacerdote inicialmente se mostró escéptico. Los relatos de pactos diabólicos eran comunes en las regiones rurales y la mayoría resultaban ser supersticiones o explicaciones fantásticas para problemas mundanos. Sin embargo, el padre Méndez decidió investigar discretamente las alegaciones de Jacinto. Durante varias semanas realizó visitas pastorales a la plantación Herrera, observando cuidadosamente las condiciones y comportamientos de todos los involucrados. Lo que descubrió lo convenció de que Jacinto había estado diciendo la verdad. Don Evaristo exhibía signos de estrés extremo y culpa que no eran consistentes con la prosperidad que había alcanzado. Más inquietante aún, el padre Méndez presenció personalmente un avistamiento del perro negro gigantesco durante una de sus visitas nocturnas. Era una criatura que no podía haber sido creada por Dios, escribió el padre Méndez en su diario personal, que fue encontrado años después de su muerte. Había una maldad en sus ojos que trascendía cualquier cosa animal. Era claramente una manifestación de fuerzas diabólicas. El padre Méndez decidió confrontar directamente a don Evaristo sobre el pacto que había hecho. En una reunión privada, le ofreció ayuda para romper el acuerdo diabólico, advirtiendo que ninguna riqueza valía la condenación de su alma eterna. Pero don Evaristo estaba demasiado aterrorizado para considerar terminar su relación con el familiar. «Padre», le dijo con lágrimas en los ojos, «usted no comprende las consecuencias de lo que he hecho. Si trato de romper este pacto, la criatura no solo me matará a mí, sino a mi esposa, a mis hijos, a todos los que lleven mi sangre. Estoy condenado a mantener este acuerdo hasta que muera». El padre Méndez no aceptó esta resignación. Comenzó a estudiar textos antiguos sobre demonología y exorcismo, buscando métodos para liberar a don Evaristo de su pacto diabólico. Lo que descubrió en sus investigaciones era desalentador.
Los pactos con demonios familiares eran notoriamente difíciles de romper, especialmente cuando habían sido sellados con sangre humana. Sin embargo, los textos sugerían que había una posibilidad de liberación si el pactante estaba dispuesto a hacer un sacrificio personal extremo, renunciar voluntariamente a toda la riqueza que había ganado a través del pacto y dedicar el resto de su vida a reparar el daño que había causado. Cuando el padre Méndez propuso esta solución a don Evaristo, la respuesta fue reveladora sobre el verdadero carácter del hombre. A pesar de conocer el costo moral de mantener su acuerdo con el familiar, don Evaristo se negó a considerar renunciar a su riqueza. «No puedo regresar a la pobreza», declaró don Evaristo. «He vivido como un hombre rico durante demasiado tiempo. Mis hijos han crecido con privilegios. Mi esposa está acostumbrada a cierto nivel de vida. No puedo quitarles eso ahora». Esta respuesta reveló la verdadera naturaleza del pacto. No era simplemente un acuerdo de supervivencia o necesidad, sino una manifestación de codicia pura que había consumido completamente el alma de don Evaristo. El padre Méndez se dio cuenta de que don Evaristo había elegido voluntariamente mantener su acuerdo diabólico, lo que hacía imposible cualquier intervención externa. Según los textos que había estudiado, solo el libre albedrío del pactante podía romper tales acuerdos, y don Evaristo había elegido claramente mantener el suyo. Frustrado pero no derrotado, el padre Méndez decidió tomar una acción diferente. Si no podía salvar a don Evaristo, al menos podía proteger a los trabajadores inocentes que estaban siendo sacrificados mensualmente para mantener el pacto. Comenzó a visitar regularmente la plantación, bendiciendo secretamente a los trabajadores y proporcionándoles amuletos religiosos que podrían ofrecerles alguna protección contra el familiar. También estableció un sistema de alerta temprana, enseñando a los trabajadores a reconocer las señales de que habían sido seleccionados por la criatura. Estas medidas tuvieron éxito parcial. Algunos trabajadores lograron escapar de la plantación después de ser advertidos por el padre Méndez, evitando así convertirse en víctimas del familiar. Pero la criatura simplemente adaptó sus métodos, volviéndose más sigilosa en sus selecciones y más creativa en los accidentes que causaba. La situación llegó a su clímax en 1889, cuando don Evaristo murió súbitamente de lo que los médicos describieron como un fallo cardíaco masivo, pero que quienes conocían la situación interpretaron como el final natural de su pacto diabólico. Con la muerte de don Evaristo, el familiar se encontró sin un amo humano que mantuviera el acuerdo. Según los testimonios de los trabajadores sobrevivientes, la criatura desapareció inmediatamente después del funeral, pero no sin antes emitir una serie de aullidos que se escucharon por toda la región durante 3 noches consecutivas. Sin embargo, la historia de El familiar no terminó con la muerte de don Evaristo. Su hijo mayor, Carlos Herrera, heredó la plantación junto con todos los beneficios económicos que había generado el pacto diabólico de su padre. Carlos inicialmente trató de administrar la plantación usando métodos completamente convencionales, pero pronto descubrió que la prosperidad sobrenatural había desaparecido con la muerte de su padre. Las cosechas comenzaron a fallar, los precios del azúcar cayeron y la plantación enfrentó las mismas dificultades económicas que afectaban a otros productores. Desesperado por mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado, Carlos comenzó a investigar los métodos que su padre había usado para asegurar la prosperidad de la plantación. A través de conversaciones con trabajadores antiguos, eventualmente descubrió la verdad sobre el pacto diabólico. Enfrentado con la elección entre la pobreza gradual o renovar el acuerdo demoníaco de su padre, Carlos tomó la misma decisión moralmente corrupta. Decidió invocar nuevamente a El familiar. Pero Carlos no sabía que tales pactos no pueden ser simplemente renovados por herederos. Requieren renegociación completa, y los demonios siempre demandan precios más altos para acuerdos subsecuentes. Cuando Carlos finalmente logró contactar con las fuerzas diabólicas que habían servido a su padre, descubrió que el precio para un nuevo pacto había aumentado dramáticamente. Ya no sería suficiente con un trabajador por mes. El nuevo familiar demandaría 2 víctimas mensualmente y además requeriría que Carlos participara personalmente en la selección y eliminación de las víctimas. Carlos, cegado por la codicia y la desesperación, aceptó estos términos aumentados. Pero el nuevo familiar que invocó era diferente del que había servido a su padre. Era más grande, más inteligente y mucho más sádico en sus métodos. Durante los siguientes 5 años, la plantación Herrera se convirtió en un lugar de horror constante. Los trabajadores comenzaron a desaparecer con frecuencia alarmante y aquellos que permanecían vivían en terror constante, nunca sabiendo cuándo podrían ser seleccionados como la próxima víctima. La situación finalmente se volvió insostenible cuando el familiar comenzó a expandir sus actividades más allá de la plantación. Viajeros que pasaban por la región comenzaron a desaparecer y las comunidades vecinas empezaron a organizarse para investigar la fuente de estos eventos siniestros.
En 1895, un grupo de militares fue enviado para investigar los reportes de actividad demoníaca en la plantación Herrera. Lo que encontraron era evidencia de sacrificios humanos rituales, restos de víctimas que habían sido parcialmente consumidos y señales de presencia demoníaca que no podían negar. Carlos Herrera fue arrestado y acusado de asesinato múltiple y brujería. Durante su juicio confesó completamente su participación en los pactos diabólicos, describiendo en detalle horroroso los sacrificios que había realizado para mantener su acuerdo con el familiar. Pero incluso mientras estaba en prisión esperando ejecución, Carlos advirtió a las autoridades que matar al pactante no necesariamente eliminaría al demonio. El familiar ya no necesita mi dirección, les dijo. Ha desarrollado gustos independientes por la sangre humana. Matarme solo lo liberará para cazar sin restricciones. Esta advertencia resultó ser profética. Después de la ejecución de Carlos Herrera, los avistamientos del familiar no cesaron, sino que se intensificaron. La criatura, liberada de las restricciones de servir a un amo humano específico, comenzó a operar como un depredador completamente independiente. Durante las décadas siguientes, el familiar se convirtió en una amenaza regional. Aparecía en diferentes estancias y plantaciones, siempre asociado con propietarios que habían hecho fortunas súbitas y sospechosas. Los patrones eran consistentes: prosperidad económica inexplicable acompañada por altas tasas de mortalidad entre trabajadores. En el siglo XX, con la modernización de Argentina y el declive de la economía agrícola tradicional, los reportes de El Familiar disminuyeron pero no desaparecieron completamente. Los testimonios modernos incluyen avistamientos en contextos industriales y urbanos, donde la criatura aparentemente se adapta a nuevas formas de riqueza y poder. Un caso notable ocurrió en 1967, cuando varios trabajadores de una fábrica textil en Tucumán reportaron avistamientos de un perro negro gigantesco en los terrenos de la fábrica. Los avistamientos coincidieron con un periodo de crecimiento económico extraordinario para la empresa, así como con una serie de accidentes laborales inexplicablemente fatales. Los investigadores paranormales que estudiaron el caso encontraron evidencia de que el propietario de la fábrica había consultado con asesores espirituales antes del boom económico de su empresa, sugiriendo que los métodos de invocar al familiar habían evolucionado para adaptarse a contextos industriales modernos. La doctora Carmen Villalobo, antropóloga de la Universidad de Tucumán, especializada en folclore regional, ofrece una perspectiva académica sobre la persistencia de la leyenda del familiar. Esta creencia representa las ansiedades colectivas sobre la desigualdad económica extrema y los métodos cuestionables que algunas personas usan para acumular riqueza. En una sociedad donde la prosperidad súbita a menudo viene acompañada de corrupción o explotación, el familiar sirve como explicación simbólica para fortunas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Sin embargo, los creyentes en lo sobrenatural interpretan a el familiar como una manifestación literal de las fuerzas demoníacas que operan en el mundo material, tentando a las personas con riqueza a cambio de comprometer su humanidad fundamental. Independientemente de la interpretación, la leyenda de El Familiar continúa sirviendo funciones importantes en las comunidades rurales argentinas. Actúa como una advertencia moral sobre los peligros de la codicia descontrolada, un recordatorio de que algunas formas de éxito tienen costos morales inaceptables. También funciona como una forma de procesamiento colectivo de las desigualdades económicas extremas que han caracterizado históricamente a Argentina. En una sociedad donde unas pocas familias han mantenido riquezas enormes durante generaciones mientras la mayoría luchaba por sobrevivir, la idea de que esa riqueza podría venir de pactos diabólicos proporciona una explicación que satisface tanto la indignación moral como la necesidad de entender lo inexplicable. Tal vez la lección más profunda de El Familiar es sobre la naturaleza corrupta de la riqueza que se construye sobre el sufrimiento de otros. La criatura representa la manifestación literal de los costos humanos de la explotación económica, un recordatorio de que cada fortuna construida sobre injusticia eventual devora a aquellos que la crearon. La próxima vez que veas prosperidad económica que parece demasiado buena para ser verdad, o escuches sobre accidentes misteriosos que afectan consistentemente a trabajadores mientras benefician a propietarios, recuerda la historia de El Familiar. Pregúntate, ¿qué precio están pagando realmente por esa riqueza? ¿Y quién está siendo sacrificado para mantener esa prosperidad? Porque según la leyenda, en algún lugar de las estancias más prósperas de Argentina, el familiar continúa sirviendo a amos que han elegido la riqueza sobre la humanidad, recordándonos que algunos éxitos tienen precios que van más allá de lo que cualquier persona moral debería estar dispuesta a pagar. Su aullido nocturno sigue resonando como advertencia de que la codicia sin límites eventualmente consume no solo a sus víctimas, sino también a aquellos que la alimentan.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las leyendas más siniestras de Argentina. Si te gustó esta historia de El Familiar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que entienda los peligros de la codicia sin límites. Y recuerda, en las estancias más prósperas de Argentina, no todos los perros que aúllan en la noche son animales normales. Algunos son guardianes de riquezas que han sido pagadas con sangre humana, recordándonos que no toda prosperidad viene de fuentes benditas. Hasta la próxima, y que tu éxito siempre venga de medios que te permitan dormir tranquilo por las noches.